insanos! A continuación vamos a presentarles el tema de medios de transmisión. Presten mucha atención para no perderse ningún detalle XD. Cable UTP o par trenzado no blindado es un tipo de cable de cobre comúnmente utilizado en redes de área local LAN para la transmisión de datos y voz. Se compone de pares de hilos de cobre aislados que se entrelazan entre sí. Sus funciones principales, pues está la transmisión de datos, que es el uso más común conectando dispositivos de red como computadoras, impresoras, enrutadores y conmutadores. Soporta diferentes velocidades de transmisión según la categoría del cable. Otra de sus funciones es las conexiones Ethernet. Es el cable estándar para conexiones, la tecnología de red más utilizada en la actualidad. En la transmisión de voz también se utilizan sistemas telefónicos, tanto analógicos como digitales. Y entre sus otras aplicaciones se puede utilizar para la transmisión de señales en sistemas de seguridad, como cámaras de vigilancia y otros sistemas de comunicación. Características y ventajas del cable UTP. Pues es una de las opciones de cableado más económicas disponibles en la actualidad. Su flexibilidad y tamaño reducido facilitan la instalación y el manejo. Su peso ligero facilita su transporte e instalación en grandes distancias. Existen diferentes categorías que se adaptan a diversas necesidades de velocidad y rendimiento. Es un estándar ampliamente adoptado, por lo que los componentes y herramientas son fáciles de encontrar. La torsión de los pares de hilos es una característica fundamental del cable UTP. Esta técnica ayuda a reducir la interferencia electromagnética y la diafonía entre los pares adyacentes, lo que garantiza una transmisión de señal más amplia y confiable. La categoría 5 es una versión del cable de par trenzado no blindado. Fue una mejora del cable categoría 4 y se diseñó para soportar mayores velocidades de transmisión de datos. Sin embargo, el categoría 5 ha sido en gran medida reemplazado por la categoría 5E, que ofrece un rendimiento superior. A pesar de esto, todavía es posible encontrar instalaciones más antiguas con cableado categoría 5. Entre sus principales características, pues está que soporta velocidades de hasta 100 megabits por segundo, Fast Ethernet. Tiene un ancho de banda de hasta 100 megahercios. Principalmente es utilizado para redes Ethernet y Fast Ethernet. También puede utilizarse para voz y otras señales de datos. La longitud máxima recomendada para un segmento de cable categoría 5 es de 100 metros. Para garantizar un óptimo rendimiento, utiliza conectores RJ45, consta de 4 pares de hilos de cobre trenzados sin blindar. Generalmente tiene la designación CAT5 impresa en la cubierta del cable. Categoría 5E, también conocido como categoría 5 mejorado. Es una versión mejorada del cable categoría 5, que se estandarizó en 1999. Fue diseñado para ofrecer un rendimiento superior y es el tipo de cable UTP más utilizado en la actualidad para redes Ethernet. Entre sus principales características está que soporta velocidades de hasta 1 GB Ethernet. Esto es 10 veces más rápido que la velocidad máxima soportada por el CAT5. Opera a una frecuencia de hasta 100 MHz, similar al CAT5. Sin embargo, las especificaciones del CAT5E son más estrictas en cuanto a la diafonía. Una de las mejoras más significativas del CAT5 en su capacidad para reducir la diafonía mencionada anteriormente, pues la diafonía es la interferencia entre los pares de hilos del cable, lo que puede degradar la señal y reducir la velocidad de transmisión. El CAT5E se fabrica y se prueba para minimizar este problema de manera más efectiva que el categoría 5. Ideal para redes Ethernet, Fast Ethernet y Gigabyte Ethernet. Es adecuado para la mayoría de las aplicaciones en redes domésticas y de oficina, incluyendo la transmisión de videos de alta definición y voz sobre protocolo de Internet. Al igual que categoría 5, la longitud máxima recomendada para un segmento de cable CAT5E es de 100 metros para garantizar un rendimiento óptimo a las velocidades especificadas. De igual manera, utiliza conectores RJ45, también consta de 4 pares de hilos de cobre trenzados sin blindar y ofrece un rendimiento significativamente mejor que el CAT5, especialmente en entornos con mayores demandas de ancho. Hablando de la categoría 6, se tiene que opera en un ancho de banda de hasta 250 MHz y puede soportar velocidades de 1 GB Ethernet en distancias de hasta 100 metros. En cuanto a distancias más cortas como de 37 a 55 metros, se puede alcanzar velocidades de hasta 10 gigabits Ethernet. En cuanto a su construcción, se tiene que generalmente consta de 4 pares de hilos de cobre trenzado
El trenzado es más ajustado que en las categorías anteriores, ya que a menudo incluye un elemento separador entre los pares para reducir la diafonía. Continuando con la categoría 6, en cuanto al blindaje, se tiene que pueden ser apantallados o no apantallados. En caso de ser apantallados pueden ser por STP, FTP, SFTP. El blindaje proporciona una mayor protección contra la interferencia electromagnética y la diafonía exogénea. Los cables apantallados son recomendables en entornos con altos niveles de interferencia. En cuanto al calibre del conductor, suelen ser de 23 AWG o 24 AWG, siempre que se cumplan los estándares de rendimiento. En cuanto a sus conectores, se utilizan RJ45 estándar, pero para obtener el mayor rendimiento de la instancia con categoría 6, se recomienda utilizar conectores y terminaciones también clasificados como categoría 6. En cuanto a sus ventajas que nos ofrece este cable, tenemos el mayor ancho de banda, la mayor velocidad, la reducción de la diafonía y la retrocompatibilidad, que puede utilizarse con dispositivos como lo son cables categoría 5 o categoría E5. Continuando con la categoría 7, se tiene que es un estándar de cable trenzado utilizado para Ethernet y otras tecnologías de interconexión, diseñado para soportar velocidades superiores a los cables o estándares anteriores. Entre sus especificaciones clave de la categoría 7 tenemos la frecuencia de operación de ancho de banda. Esta llega hasta 600 MHz, representando más del doble del ancho de banda de la categoría 6. En cuanto a sus velocidades de transmisión, tenemos que soporta velocidades de hasta 10 gigabits Ethernet en distancias de hasta 100 metros. En cuanto al blindaje, esta característica es muy distintiva de la categoría 7. Es un blindaje obligatorio que utiliza un blindaje individual para cada par de hilos STP o FTP, además de un blindaje general, trenzado o lámina que rodea los 4 pares. Esto se conoce comúnmente como SFTP. En cuanto a su construcción, tenemos que consta de 4 pares de hilos de cobre trenzado, y el trenzado suele ser más ajustado que en las categorías anteriores, y su blindaje individual, que ya se mencionó, lo cual hace que este cable sea más grueso y menos flexible que los cables UTP de categorías inferiores. En cuanto a sus conectores, se puede utilizar conectores RJ45 estándar. El estándar categoría 7 se asocia a menudo con conectores GG45 o ARG45. Estos conectores son compatibles con RJ45, pero ofrecen un mejor rendimiento y aprovechan completamente el blindaje que nos ofrece dicho cable. Sin embargo, el uso de conectores RJ45 es más común para facilitar el retrocompatibilidad. En cuanto a su calibre del conductor, se tiene que suele ser de 22 AWG a 23 AWG. A continuación vamos a hablar sobre las aplicaciones para los cables categoría 7. Una de estas es los centros de datos, en donde la alta velocidad, la baja latencia y la inmunidad al ruido son cruciales para el rendimiento del servidor y el almacenamiento. Redes empresariales de alto rendimiento. Para backbone de red o conexiones entre conmutadores y enrutadores, donde se requiere un gran ancho de banda y una transmisión confiable. Entornos industriales en áreas con altos niveles de infraestructura electromagnética. En estas se necesita una conexión de red estable, confiable para la maquinaria y sistemas de control. También tenemos la utilización en aplicaciones militares y de defensa, donde la seguridad y la resistencia a la interferencia son primordiales, así como las instalaciones de audio y video profesionales para la transmisión de señales de alta calidad sin interferencias, edificios inteligentes y automatización.
en donde nos permite soportar una gran cantidad de dispositivos interconectados que requieren una comunicación confiable. Continuando con la fibra óptica, en esta se define que es un medio de transmisión de datos que utiliza pulsos de luz para enviar información a través de hebras delgadas de vidrio o plástico. Esta tecnología ha revolucionado las telecomunicaciones debido a su capacidad para transmitir grandes cantidades de datos a velocidades muy altas y con baja latencia. ¿Cómo funciona? El principio fundamental detrás de la fibra óptica es la reflexión interna total. La luz viaja a través del núcleo de la fibra, que tiene un índice de refracción más alto que el revestimiento que lo rodea. Cuando la luz incide en la interfaz entre el núcleo y el revestimiento con un ángulo superior al ángulo crítico, se refleja completamente de vuelta al núcleo, permitiendo que la señal luminosa viaje a lo largo de la fibra con mínimas pérdidas. Componentes de un cable de la fibra óptica. En primer lugar tenemos el núcleo o core, que es el centro delgado de la fibra por donde viaja la luz. Está hecho de vidrio de sílice de alta pureza o plástico. El revestimiento es una capa óptica que rodea el núcleo y tiene un índice de refracción más bajo, lo que provoca la reflexión interna total y confina la luz en el núcleo. En tercer lugar tenemos el recubrimiento, que es una capa protectora de plástico que rodea el revestimiento para proteger la fibra de daños físicos, humedad y otros contaminantes. Como cuarta capa tenemos el elemento de refuerzo. Puede incluir fibras de aramina u otros materiales para proporcionar resistencia a la tracción y proteger la fibra durante la instalación y el uso. En la quinta capa tenemos la cubierta exterior, que es la capa más externa que proporciona protección general al cable contra la abrasión, el aplastamiento y las condiciones ambientales que se tienen para instalar dicha fibra óptica. Muy bien, hablando del SMF, de la fibra de monomodo, tenemos que tiene un núcleo muy pequeño, que es alrededor de 9 micrómetros. Permite que un solo modo o rayo de luz viaje a través del núcleo. Minimiza la dispersión modal. Esto nos dice que la dispersión de los pulsos de luz debido a diferentes caminos recorridos, esto hace que permita transmitir señales a distancias muy largas, decenas o incluso cientos de kilómetros, con ancho de banda demasiado alto o muy alto. Se utiliza principalmente en las telecomunicaciones de larga distancia, de redes de alta velocidad y aplicaciones donde requiere una gran capacidad de transmisión. Eh, la fuente de luz suele ser utilizada, suele ser un láser lo que se utiliza. Am, Continuando con el MMF fibra multimodo, tenemos que tiene un núcleo mucho más grande, típicamente o normalmente es de 50 micrómetros o de 62,5 micrómetros, es el rango que tiene. Esto también tenemos que permite múltiples modos o rayos de luz y que viajen simultáneamente a través del núcleo, siguiendo diferentes caminos. Sufre de mayor dispersión modal que la fibra monomodo, lo que esto limita la distancia de transmisión y el ancho de banda en comparación a este. Se utiliza principalmente en redes locales, LAN, y dentro de edificios o para distancias más cortas hasta unos pocos kilómetros. La fuente de luz utilizada suele ser LED, o un diodo de emisor de luz o un láser BCSEL. Vertical Cavity Sufficient Emitting Laser es las siglas, esa es la frase completa. Continuando, tenemos las características físicas. Tenemos que, como características, el diámetro del núcleo, el diámetro del revestimiento, la trayectoria de luz y el tipo de láser. En la fibra monomodo, la SMF, eh, es muy pequeño, ya como los comenté, aproximadamente 9 micrómetros. El estándar es 1,25 micrómetros, perdón,
un solo camino o modo de luz a través del núcleo y que es láser, pues es o diodo láser. La fibra multimodo, el MMF, es mayor, típicamente de 50 micrómetros o 62 de 0,5 micrómetros, como ya se los comenté. El estándar es el mismo. Tiene múltiples caminos o modos de luz simultáneamente, y es LED. Am, las diferencias principales es que el núcleo monomodo es significativamente más pequeño. Similarmente en ambos tipos, son similares en ambos tipos en el diámetro. En la trayectoria de luz, el monomodo permite un solo carril para cada luz, mientras el multimodo son múltiples. Y en el tipo de láser varía. Generalmente el monomodo se utiliza para láseres más precisos. En las características técnicas tenemos la dispersión modal, ancho de banda, atenuación, distancia de transmisión e instalación de empalme. En la fibra monomodo tenemos que la dispersión modal es mínima debido a que es un solo modo de propagación. En el ancho de banda tenemos que es muy alto, como ya se los comenté. La atenuación es baja, lo que esto permite transmisiones a largas distancias. Y la distancia de transmisión es muy larga, a decenas o cientos de kilómetros. La instalación de empalme, perdón, es más preciso y requiere de una mayor habilidad y equipos especializados. La fibra multimodo, la dispersión modal, es mayor debido a los múltiples modos que viajan a diferentes velocidades. En su ancho de banda es menor a comparación del monomodo, los gigabits por segundo. La atenuación es mayor en comparación con el monomodo. En la distancia de transmisión es corta a medida de los metros o poco pasos de kilómetros. En la instalación del empalme es menos preciso y relativamente más fáciles de empalar. En sus diferencias principales tenemos que la dispersión del modal limita la distancia y el ancho de banda en el multimodo. En el ancho de banda, el monomodo ofrece de un ancho de banda significativamente mayor. En atenuaciones, las señales del monomodo se degrada menos con la distancia y la distancia de transmisión del monomodo es ideal para largas distancias, como lo comenté anteriormente, y en el multimodo para más cortas. La instalación del empalme. Empalmar monomodo requiere mayor precisión debido al tamaño de su núcleo. Medios de transmisión inalámbricos, este, como los microondas. Los microondas son una forma de radiación electromagnética que van desde aproximadamente 1 GHz hasta 300 GHz, lo que corresponde a longitudes de onda entre 1 milímetro y 30 centímetros. También, como otro medio de transmisión inalámbrica, son las señales de radio, que son un tipo de radiación electromagnética que se encuentran en el espectro electromagnético de aproximadamente 3 kHz a 300 GHz. Estas ondas se utilizan para transmitir información sin necesidad de cables físicos, propagándose a través del aire o del vacío. Eh, los microondas, algunas características físicas, como había mencionado, utilizan ondas electromagnéticas en el rango de frecuencias de hercios, requiere antenas parabólicas o de bocina para enfocar y dirigir la señal. La línea de visión directa entre las antenas es generalmente necesario para una buena transmisión. Ahora, características técnicas. Ancho de banda, puede cubrir distancias significativas dependiendo de la potencia y las condiciones atmosféricas. Sensible a la atenuación por lluvias intensas, nieve o niebla. Otra característica sería que utiliza en enlaces punto a punto. Eso quiere decir que en edificios, torres de telecomunicación y comunicaciones satelitales. Aplicaciones típicas es eso aplicado en enlaces de larga distancia entre redes, conexión de áreas rurales donde el cableado es difícil o costoso, y comunicaciones satelitales.
El MMF o fibra multimodo tiene un núcleo mucho más grande, típicamente entre 50 micrómetros o 62.5 micrómetros. Permite que múltiples modos viajen simultáneamente a través del núcleo, que sufre de mayor dispersión modal que la fibra modo, lo que limita la distancia de transmisión y el ancho de banda en comparación. Se utiliza principalmente en redes de área local, SLAN, dentro de edificios para distintas distancias más cortas, hasta unos pocos. La fuente de luz utilizada suele ser de tipo LED, diodo emisor de luz, o un ACDC SEL, Vertical Cavity Surface Emitting Laser. En equipos tenemos los switches. Estos son dispositivos que permiten conectar a otros múltiples dispositivos en lo que es una red local, y estos a su vez dirigen el tráfico de datos entre ellos basándose en las direcciones MAC. Los routers son dispositivos que interconectan diferentes redes, por ejemplo una LAN a Internet, y a su vez determinan la mejor ruta para los paquetes de datos basándose en las direcciones IP. Las tarjetas de interfaz de red están integradas en las computadoras y otros dispositivos, las cuales permiten la conexión a la red Ethernet. Las cajas de conexiones o Keystone Jacks se montan en paredes o canaletas y proporcionan un punto de conexión RJ45 fijo. El cableado horizontal se conecta a la parte posterior del Keystone Jack. Las canaletas y tubos son utilizadas para proteger y organizar el cableado a lo largo de paredes, techos o pisos. Los racks o gabinetes son estructuras metálicas las cuales permiten alojar y organizar los equipos activos, como switches o routers, y los pasivos, como lo son los patch panels. El cable UTP, el cual es de la categoría adecuada, es el medio físico para la transmisión de datos. Los conectores RJ45 se crimpan en los extremos del cable UTP para conectar los dispositivos. Los paneles de conexiones, los patch panels o paneles con puertos RJ45, nos facilitan la organización y gestión de los cables en un centro de datos o sala de telecomunicaciones. También permiten interconectar fácilmente diferentes segmentos de la red mediante cables de parcheo. En las herramientas tenemos la crimpadora RJ45. Esta es una herramienta esencial para poder fijar los conectores RJ45 a los extremos del cable UTP. Los pelacables, estos nos permiten retirar la cubierta exterior que recubre al cable UTP sin dañar los hilos internos. En las herramientas de impacto, los punch down tool se utilizan para insertar los hilos del cable UTP en los conectores Keystone Jack y los patch panels. El comprobador de cable de red o cable tester, este nos permite verificar la continuidad y el correcto pinout de los cables UTP después de crimpar los conectores. Estos nos ayudan a identificar cables defectuosos o mal conectados. Y continuando con las herramientas, tenemos las tijeras para cable. Estas nos permiten cortar el cable UTP a la longitud deseada. Las bridas de velcro o plástico, dependiendo para cuál es su uso, estas nos permiten organizar y asegurar los cables para tener una mayor organización en estos. Las etiquetas, estas nos van a poder permitir identificar los cables y los puertos, facilitando así su gestión y la resolución de los problemas. Y los taladros y brocas, estos pueden ser necesarios para instalar canaletas o fijar equipos. El nivel, pues más que nada permite asegurar que las canaletas y los racks estén instalados correctamente. El multímetro puede ser opcional, pero nos es útil para diagnosticar problemas eléctricos en la red, aunque menos común en instalaciones Ethernet básicas. Eso es todo, insanos. Gracias por su atención y cualquier pregunta, Moy la responde.